Es muy grato estar de nuevo con ustedes en Entérate de Caracol Internacional, con una líder mundial. Y así ha sido reconocido por la Fundación Goldman, que tiene una distinción a nivel global desde el año de 1990 para destacar el papel, el trabajo, el liderazgo y la lucha de una serie de personajes que se han jugado la vida, así como suena, literalmente, por luchar contra la minería ilegal, por ejemplo, en favor del medio ambiente, en favor del respeto al ecosistema, a los bosques, a los ríos, a la naturaleza, y es colombiana. Y es del departamento del Cauca, en un pueblo, una localidad perdida por allá, que se llama Suárez. Ha sido una zona, toda la del Pacífico colombiana, muy convulsionada, con presencia de demasiados factores de descomposición, de ilegalidad, y con una explotación minera ilegal, mecanizada, violenta que ha generado deforestación, ríos completos, quebradas inundadas con metales, con plomo, con todo lo que ustedes quieran, y que acaban con la pesca y son un peligro para la vida humana. Se llama Francia Márquez Mina, Francia Elena. Un hombre muy pomposo, está muy joven, terminó sus estudios de Derecho para tener mejor formación. Le falta la tesis para graduarse como doctora, como abogada. Francia, bienvenida. Muchas gracias, Darío. ¿Cómo estás? Muy contento de tenerla en nuestro programa. ¿Cómo le fue en la ceremonia? ¿Cómo se sintió? Pues fue algo para mí muy impactante. Estaban alrededor de 4.000 personas ahí de distintas partes del mundo. Conocer las experiencias de las otras personas de ¿Todas otras mujeres? regiones del mundo. Habían 6 mujeres y un hombre. También para mí fue impresionante. Sí, claro, porque es un premio mundial. O sea, hay ganador de Estados Unidos, ganador de Sudamérica. Ella fue la ganadora por Sudamérica. Y Ganador de Centroamérica. Europa, también de Australia y zonas insulares. Así es. Y África. África, Asia. Se tenía que usted sentir muy honrada, muy feliz, ¿o no? Sí, me siento contenta de saber que alguien está reconociendo el trabajo y esa labor que hemos hecho por tantos años, esfuerzos, a veces sintiendo que vamos en contra de la corriente, ¿sí? A veces con muchas frustraciones, con tristezas, pero también hoy yo creo que es un premio que llena de esperanzas a mi comunidad, a mi pueblo afrocolombiano, a la gente que ha vivido condiciones de violencia por defender sus territorios como espacio de vida. Entonces yo creo que es un pasito más, pero también para este país, que tiene una riqueza impresionante en términos de biodiversidad, de ríos, de bosques, ¿sí? Que perfectamente nos permitirían vivir dignamente y tranquilos si propendiéramos por defender más la naturaleza y los territorios como espacio de vida. Francia, ¿desde qué edad, que usted se acuerde, adquirió la conciencia de su lucha? Bueno, yo creo que yo tengo conciencia primero de ser una mujer afrodescendiente y orgullosamente lo digo. Yo crecí en un territorio ancestral que data desde 1636. Yo hice minería desde los 5 años con mis abuelos, con mi mamá. Minería artesanal, que no es legal, que es distinto. Sí, para nosotros es ancestral porque ha sido la minería que ha pasado de generación en generación. Pues no olvido que hay una historia, ¿sí? Y es que mis ancestros fueron traídos desde África en condición de esclavitud, no como esclavos, porque no tenían esa condición natural. Los esclavizaron, ¿sí? Y llegaron a ese territorio para hacer minería y agricultura, y de eso hemos vivido toda la vida. Entonces yo aprendí desde los 5 años y ¿A los 5 años ya trabajaban o...? a la orilla del río Beja
digamos que para nosotros no es tanto como trabajo, para nosotros es una forma de cómo se transmite esa práctica cultural y que hace parte de nuestro acervo Bueno, es un medio de organizativo subsistencia y también. comunitario, efectivamente, sí. Allá la gente ha sacado su familia, mi mamá tuvo 6 hijos y nos ha sacado adelante haciendo minería y agricultura de pancoger, ¿sí? Entonces yo creo que yo a los 15 años tomé conciencia de mi ser como mujer afrodescendiente, ¿sí? Porque también tenía muchos estereotipos que no me hacían sentir tan orgullosa de ser afrodescendiente, ¿no? Por las referencias. Si a mí me dicen que soy una mujer afrodescendiente y que soy hija o heredera de esclavos y no de seres humanos esclavizados, pues yo no voy a estar tan orgullosa, mi identidad no va a estar tan fuerte. Pero además me dicen que vengo de África y lo que me muestran son niños desnutridos, con moscas en la boca, entonces nadie quiere parecerse a eso. Hasta que me doy cuenta en, a los 15 años que iniciaron un proceso que allá en mi comunidad, en el norte del Cauca, construyeron una represa que se llama Salvajina, que generó grandes impactos ambientales, sociales, culturales a la comunidad y que hoy no han sido evaluados porque cuando se construyó esa represa no se hicieron estudios de impacto ambiental. Y digamos que producto de eso después se plantea desviar el río Ovejas a la Salvajina. Yo tenía imágenes muy fuertes de ir con mi abuelo a pescar al río, a poner las barbacoas, que es la forma tradicional de pescar allá. Y cuando dijeron que van a desviar el río rompiendo la montaña, haciendo un túnel para pasarlo al otro lado, yo sentí como que me están quitando una parte de mí. Y es a partir de ahí que me junto, me articulo, digamos, al proceso organizativo que viene haciendo la comunidad, los líderes, y empiezo desde el canto, desde el teatro a ayudar, a visibilizar, a hacer conciencia en la comunidad de la importancia de cuidar nuestro río y defender nuestro río. ¿Qué opinó su familia en ese momento cuando ya usted tomó conciencia plena y se trazó un objetivo? Pues digamos que al principio yo creo que no me veían tanto como una líder, yo más estaba muy metida en lo cultural, a veces dejaba el trabajo de ir a la mina para irme a bailar, a veces dejaba el trabajo de ir a la finca para irme a bailar danza o a hacer teatro, yo amaba eso y lo defendía mucho y hacía eso. Pero después me fueron dando como tareas desde yo conocí a una persona en el proceso de comunidades negras. Yo le confieso, Darío, que fue la primera vez que escuché que como pueblo afrodescendiente teníamos derechos. Fue la primera vez que escuché hablar de la Ley 70 del 93, que hoy, 24 años después, no ha sido reglamentada, ¿sí? A pesar que es una ley que propende por garantizar los derechos de los pueblos, el único capítulo que ha sido reglamentado es el capítulo 3. Pero el resto de la ley, 24 años después, no ha sido reglamentada, ¿sí? Y por eso la gente no ha podido ejercer el goce efectivo de sus derechos en muchos territorios a nivel nacional. Cuando usted no tenía claro lo de los derechos, a partir de esa ley que me menciona del año 70, toma más conciencia y ¿qué se plantea? ¿Por qué estos derechos no nos los han enseñado? ¿Por qué no los han conculcado? ¿Derecho a qué? No, yo empecé a escudriñar también escuchando líderes y empecé a sentirme orgullosa, ¿sí? de mi ser, porque también escuché muchas veces decir que había que conseguir un blanco para mejorar la raza. Y también fue a partir de ese proceso que empecé a escuchar que no, que la raza de nosotros no está desmejorada, que nosotros tenemos que sentirnos orgullosos de lo que somos como pueblo afrodescendiente y que nosotros le hemos contribuido a esta sociedad, a este país, desde lo que somos. Hemos aportado a la construcción. Y yo creo que pues fue ahí donde yo, digamos, también me fui queriendo a sí misma y me fui empoderando y fui entendiendo que esa exclusión, que esa marginalidad, ¿sí? Que esa situación que hoy tiene a las comunidades afrodescendientes viviendo en este país con las necesidades básicas más insatisfechas obedece a un racismo estructural. Mi propia comunidad hoy, pleno siglo XXI, no tiene agua potable.
La toma no en tiene un semejante acueducto. fuente de agua Exactamente. y de bosques. Teniendo una represa al lado, al margen, al ladito, no tenemos agua potable. Esto es absolutamente infame y por eso la premiaron y la distinguieron y la aplaudieron. Más de 4.000 personas que la ovacionaron cuando los directivos de la Fundación Goldman pues exaltaron su hoja de vida y dieron a conocer las acciones y los méritos que tenía Francia Elena Márquez Mina para haberse ganado semejante premio a nivel global, a nivel mundial. Ya regresamos. Regresamos en Entérate de Caracol Internacional con esta líder. La han visto ustedes, la han escuchado, sus planteamientos, sus razones y su argumentación. Ha conocido muchos países, ha viajado por Europa varias veces, por América Latina, por Estados Unidos. ¿Qué le ha llamado poderosamente la atención? Bueno, conocer a mucha gente en distintas regiones del mundo que también están defendiendo sus derechos, gente que también propende por la justicia, por la lucha frente al racismo estructural, por el cuidado del territorio, del agua, del ambiente. Conocer a estas personas me ha llenado de mucha gratitud, ¿sí? Y le ha dado más fuerza a usted. Exactamente, saber que la lucha es global, que la lucha no termina en la toma ni empieza en la toma, que no empieza con Francia Márquez, que es una lucha de construcción colectiva, que no empezó ahora, que empezó con los ancestros y ancestras, desde que fueron traídos de África hasta acá, pero que es la lucha de los pueblos indígenas, que es la lucha de las comunidades campesinas que defienden la tierra para sembrar porque no quieren que su territorio sea impactado por economía, ¿sí? Yo en estos últimos años me he enfocado a luchar frente a pensarnos como comunidades, como seres humanos, en un modelo económico diferente, ¿sí? ¿Qué es cuál? Que propenda la garantía de la existencia de la vida. Y cuando estoy hablando de la vida no estoy diciendo solo los seres humanos, sino las otras vidas que hay. Y animal. Exactamente. Y espiritual. Y espiritual, por supuesto. ¿Cómo fue esa batalla, brevemente, y que además la ganó, a impedir que siguiera la extracción ilegal de oro con mercurio en grandes extensiones, mercurio que viajaba por ríos hasta más de 230 kilómetros? Bueno, Darío, pues en realidad nosotros, digamos, yo ya me vinculé activamente a la lucha frente a la minería en 2009. En 2009, después de haber tenido, digamos, en 2001 presencia de actores armados ilegales paramilitares, pero también el departamento ha sido golpeado fuertemente por guerrillas. Suárez ha tenido varias veces tomas guerrilleras, pero también el mismo Estado ha violentado los derechos de la comunidad, ¿sí? Y ha violentado el derecho de la comunidad porque en 2009 se entregaron títulos de explotación minera a gran escala y a cielo abierto a empresas como AngloGold Ashanti, como Cosigo Resort en toda la región del norte del Cauca, pero también a personas foráneas como un señor que se llama Héctor Sarria, ¿sí? Y de repente dijeron que nosotros, después de estar desde 1636 en ese territorio, teníamos que salir porque el subsuelo era del Estado, que nosotros no éramos comunidades negras, que no teníamos derecho a la consulta previa, y esa fue la razón por la cual yo decidí estudiar Derecho. Nosotros recibíamos apoyos de algunos abogados. Yo no sabía hacer un derecho de petición, yo no sabía nada del lenguaje jurídico. Cuando nos hablan de amparo administrativo, nosotros no sabíamos eso qué significaba. Hasta que nos dicen, no, es que es una orden de desalojo de su comunidad. Entonces, hubieron los mineros ancestrales que toda la vida habían estado ahí. Varios fueron perseguidos y declarados perturbadores de mala fe. Es decir, nosotros dejamos de ser una comunidad ancestral para convertirnos en unos delincuentes.
sí, porque la perturbación es un delito. Desde ese momento empezó a temer por su vida. Y claro que sí, nosotros solicitó el señor Héctor Sarria la primera orden de desalojo. Nosotros dialogamos con él para que no desalojara la comunidad. Inicialmente, recuerdo, un 6 de agosto del 2009 hicimos una reunión con personería, con alcalde, con todo para frenar el desalojo y no pudimos. Él dijo que no, que eso no estaba en sus manos, que el Estado tenía que protegerle ese título minero. Instauró el alcalde, que era el municipio, se negó inicialmente, pero después instauró él una acción de tutela que él fue de Popayán, primero de Popayán, en ese momento se la concedió. Entonces ya había una orden judicial de desalojo en mi comunidad. Y la gente dijo, nosotros de aquí salimos muertos porque de aquí nosotros no nos vamos. Y libraron una auténtica batalla jurídica y social. Una batalla jurídica, visibilización, empezamos a visibilizar. Yo viajé a Estados Unidos a visibilizar la situación en el Congreso, logrando apoyo, ¿sí? Logrando gente que nos ayudara porque pues estábamos enfrentando situaciones muy complejas, ¿sí? Estaba la Anglo-Gola Chanti ahí haciendo su trabajo de persuasión con trabajadores sociales y es la tercera empresa más grande del mundo en explotación minera. A eso nos estábamos enfrentando, ¿sí? Hasta que la Defensoría jugó un papel muy importante en ese momento, solicitó la revisión de la Corte Constitucional y después como de 6 intentos de desalojo permanentemente donde se iba con fuerza pública a sacar a mi comunidad del territorio, logramos que la Corte Constitucional, mediante la sentencia TIES 45A del 2010, lograra suspender esos títulos de explotación minera. Están suspendidos, no están declarados nulos, que para nosotros eso debió ser más radical. Exactamente. ¿Y empezaron a amenazarla de muerte en ese momento? A partir de eso, como yo firmé la acción de tutela, empecé a recibir amenazas de muerte, pero antes ya mis compañeros y compañeras que habían estado, digamos, más de frente en el proceso, habían pasado por la misma situación. ¿Y tuvo reforzamiento o le enviaron seguridad? En ese momento no, en ese momento yo creo que nosotros sí hicimos solicitud de protección, pero como año, yo realmente en 2014 recibí protección del Estado, pero antes no, la protección era entre nosotros mismos. A veces iba gente armada al territorio y nos tocaba que escondernos, dormir en casas ajenas. Varios de mis compañeros en un momento determinado salieron desplazados y yo creo que la fuerza de los mayores me permitieron decir vamos a luchar y vamos a seguir. Mayores que no saben leer y escribir, pero nos decían es que este territorio es la dignidad para nosotros y la dignidad no tiene precio. Estos territorios no fueron regalados, estos territorios fueron luchados después de la abolición a la esclavitud. Nos decían los ancestros de nosotros compraron con oro, sí, trabajo en las minas, estos territorios. Así que imagínense ustedes lo que ha sido esta lucha al interior de la selva, en un poblado lejano, muy aislado, que se llama Suárez, que es una pequeña población. Ya regresamos al último segmento con nuestra invitada especial del día de hoy. Regresamos con Francia Elena Márquez Mina. Intentó llegar a la Cámara de Representantes y no lo alcanzó. ¿Le faltaron muchos votos? Sí, yo creo que fue para mí una experiencia, y tengo que decirlo que una experiencia de construcción colectiva, de pensar en que en este país podemos hacer una política digna sin jugar con la necesidad de la gente. Y lo digo porque es en mi pueblo, es a la gente nuestra la que en cada proceso electoral se le va y se le compra, se le va y se le ofrece un plato de lentejas. ¿Sí? Se juega con la necesidad de mi pueblo y de la gente, y yo creo que yo hice un proceso intentando cambiar eso. Que no logré llegar a la curul por comunidades negras, pero yo creo que... Es empezar, sí, es sembrar. Vamos haciendo un La camino. carrera sigue, usted está muy joven.
Tiene 3 hijos, es madre soltera. Tengo 2 hijos. Ah, 2 hijos. Ah, yo sí sabía, decía, ¿de dónde salió el tercero? Y su sueño por ahora es presentar la tesis, terminar ya los estudios los terminó, e intentar hacer política. Sí, yo creo que este país se merece hacer una política de cambio. Yo ahora mismo estoy apoyando a Gustavo Petro a la presidencia y es la primera vez que decido participar en política y es la primera vez que decido hablar de eso en público, ¿sí? Porque no me ha gustado jugar. ¿No ha pensado en eso. irse al exterior de pronto, a hacer una especialización, a terminar su formación? No sé, ahora no. Ahora yo quiero seguir fortaleciendo a mi comunidad, apoyando a la comunidad. Y a sus hijos también, ¿no? A mis hijos, sí, apoyándole en salir adelante también. Yo soy la primera de 6 hermanos que he pisado la puerta de una universidad y quiero que mis hermanos y el resto de mi familia también pueda salir adelante, mis primos, mis sobrinos, apoyarlos y a la comunidad en general. Yo quiero trabajar con las mujeres, sobre todo las mujeres afrodescendientes. Aparte de todo lo que ha venido trabajando hasta el día de hoy, porque cuando uno desde los 5 años ha estado en las que ha estado y con esa rebeldía y con esa juventud deseosa de que se haga justicia y que se le reconozca la dignidad como pueblo, pues es usted un verdadero ejemplo. Muchas gracias, Francis. Bueno, a ustedes por invitarme aquí. El pueblo no se rinde, carajo. Recuerden que ustedes pueden seguirnos en Twitter, en nuestra cuenta @entératecaracol. También puede escribirnos al correo electrónico entérate@caracoltv.com.co y visite nuestra página web www.noticiascaracol.com/entérate. Allí podrá acceder a nuestros capítulos completos y los espero como siempre la próxima semana.